Ruckmacher, en su libro, nos presenta un análisis del arte moderno y su reflejo en la cultura de hoy, como lo indica en la portada del mismo. Respecto al autor, en la contraportada encontramos el siguiente texto. La pregunta, en primer lugar, ¿alguna vez ha quedado perplejo frente a una obra de arte moderno, rascándose la cabeza, tratando de encontrar algún sentido? Si este ha sido su caso, este libro es para usted. Este libro no solo le ayudará a entender las nuevas formas artísticas, sino también descifrar la filosofía que hay detrás de ella. El doctor Ruckmacher analiza el arte moderno de una perspectiva de un experto cristiano, dando al lector una herramienta para comprender el mundo que le rodea. Usted tendrá una mejor actitud hacia el arte, apreciará su belleza y desarrollará una mejor y mayor capacidad de análisis artístico. El arte moderno es una clara muestra del vacío espiritual e intelectual de nuestros tiempos, y el hecho de no comprenderlo o comprenderlo le ayudará a dialogar más sabiamente con la gente de hoy y dar testimonio al mundo de Jesucristo. Queremos tomar esta perspectiva a la luz de la institución en que nos encontramos, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y su misión que es formar profesionales al alero de los valores cristianos y que puedan mostrar a Cristo en la sociedad. Pero en términos más amplios también podríamos apelar al sentido de trascendencia del hombre. Cuando revisábamos el arte contemporáneo internacional, veíamos a representantes como Pollock y Rothko que tenían en su afán, incluso dentro de la abstracción, en la búsqueda de la trascendencia, el sentido de una existencia espiritual del hombre, de un más allá. Ellos buscaron en otros lugares. Los resultados fueron distintos, como el del mismo Rothko, que termina luego de hacer su obra cúlmine, una capilla para todas las creencias, paradójicamente se suicida. Pero está clara la pulsión de la consistencia de lo que se entiende por ser humano, de la búsqueda de la trascendencia. Para que estemos claros de la autoridad que tiene Ruckmacher para hablar estos temas, la misma contraportada nos informa que se graduó en la Universidad de Leiden, en Ámsterdam, en 1952 y recibió su doctorado en esa misma casa de estudio en 1959 con una tesis sobre Van Gogh. Fue profesor de Historia del Arte en la Universidad de Leiden y ocupó la cátedra de Historia del Arte en la Universidad Libre de Ámsterdam, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1977. Además fue miembro del Comité de Programación de Radio Nacional Holandesa y la Junta Directiva de Censores de Holanda y otras instituciones artísticas. Es un reconocido experto en historia del arte y al leer el texto ustedes se podrán dar cuenta del amplio y profundo manejo que él hace de las fuentes para construir desde ellas, como nosotros hemos planteado la labor del historiador, utilizando a las obras de arte no como ilustraciones de un tema, ratificando lo que se comprobó por otras vías, sino que como fuente para entender las problemáticas y los tiempos. Desde ese punto de vista, aunque él es un autor cristiano, y esto se refleja en su obra, no está limitada la obra a quienes profesan esa convicción o profesamos esa convicción, sino que nos permite dar una mirada a la problemática, especialmente el arte moderno y contemporáneo, desde el punto de vista de esta búsqueda de trascendencia de la espiritualidad del ser humano. En el texto comienza hablando de un tema importante y es el mensaje en el medio. Cita a Marcel Proust y sus máximas: por medio del arte podemos conocer otra forma de ver el universo. Ruckmacher nos va a hablar que la obra de arte tiene un valor icónico. Ya lo hemos visto con esta imagen de Munch que hemos utilizado a lo largo del curso para mostrar un sentido, una interpretación también de lo que es el mundo contemporáneo y por tanto también lo que nos puede transmitir en su lenguaje particular el arte contemporáneo.
Como dice aquí, el propósito de este libro es hablar de arte moderno, de su significado y relación con el escenario cultural contemporáneo en general. Pero el arte moderno no apareció por arte de magia, llegó como resultado de una profunda reversión de los valores espirituales en la era de la razón, de un movimiento que en el transcurso de poco más de 2 siglos cambió al mundo. Si queremos comprender cómo es el nuevo arte moderno y por qué se transmite el mensaje que transmite, debemos confrontarlo con el arte del periodo anterior al comienzo de los grandes movimientos de vanguardia. Rookmaaker nos habla de la existencia de 2 cosmovisiones, y la podemos ver también en la actualidad, tal como vimos que no todos los artistas contemporáneos se toman como referente a sí mismos, sino también se vinculan con la realidad, como Jar u otros que vimos allí, ¿no? Para ejemplificar estas 2 cosmovisiones, Rookmaaker nos habla de Van Gogh, del cual dice que entona un canto de adoración a la belleza del mundo en que vivimos, el mundo que Dios creó, la plenitud de la realidad que vemos, solo con que abramos los ojos. Y lo contrasta con Poussin, que dice que sueña con un paraíso terrenal, con grandes hombres, con una humanidad exaltada, pero por desgracia frágil y que se destruye fácilmente, como si se tratara de un sueño que nunca se cumplirá. Van Gogh sabe que el mundo no carece de nubes, problemas que anuncian tormenta, que eso es normal, pero en el fondo ama el mundo en el que vive. Y esto lo va haciendo refiriéndose a algunas obras a lo largo de todo el texto, y en este caso nos presenta este paisaje. Van Gogh hace una descripción detenida, bastante profunda, del valor artístico, como está hecho, pero también de este sentido profundo. El medio tiene un contenido, tiene un mensaje. Es bueno que lean el libro para poder conocer cuál es la descripción que hace Rookmaaker de esta obra, para graficar una de esas 2 cosmovisiones, la que le da lugar a esta convicción espiritual de sentido del mundo, esta cosmovisión, ¿no? Y por otro lado lo contrasta con el cuerpo de poción llevado desde Atenas, de Poussin, donde se remonta a una antigua clásica, a una idea, a un tiempo, una cosmovisión con dioses, pero los dioses viviendo un plano distinto al hombre, con un sentido de cierta fatalidad, de cierta predeterminación trágica sobre el hombre, que claramente está representada también en esta obra. Un sentido heroico de trascendencia que choca con un sentido trágico de la inmanencia. Y la trascendencia solo unos pocos, en términos no de una trascendencia plena, como en la cosmovisión de Van Gogh, sino que de una trascendencia parcial, por ejemplo, en la fama del héroe. En el capítulo 2 va a abordar las raíces de la cultura contemporánea y va a citar a Fleming Youth, el planeta Arco 2, y la cita específica dice: cuando el hombre arroja a Dios por la ventana, no quiere decir exactamente que no cree en nada, más bien lo que pasa es que cree en cualquier cosa y en todo. Lo primero que empezó a creer el hombre, más que Dios, cuando cambia su cosmovisión del mundo, es en la razón. Su fe es trasladada de Dios a la razón. La fe del hombre se va a fundar en la razón y luego se va a complementar con la técnica. Y el hombre va a ser extremadamente optimista. Va a pensar que con la razón y la técnica va a llegar, ya lo hemos dicho, muy lejos, y va a poder lograr bienestar y felicidad. Entraremos al siglo XX con las guerras mundiales, los totalitarismos y crisis o momentos terribles como el 11 de septiembre y las Torres Gemelas, o el 11 de septiembre en Chile y el golpe de Estado, y nos daremos cuenta de que la razón y la técnica no logran lo que el hombre creía que podía lograr. Esto produce un estado de ánimo que es el que caracteriza la posmodernidad, que lo hemos querido recoger en la imagen de Munch. He reemplazado entonces esta fe en la razón, el cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo. Y esto también va a ser reflejado en el arte, ¿no? Ahí tenemos el pensador de Rodin. Esa es la nueva fe. El hombre siempre tiene fe en algo, debe creer en algo para ser impulsado,
más allá de la realidad inmanente a una nueva realidad. Las utopías, las vanguardias, son expresión de eso, el ir más allá. El hombre en su naturaleza busca ese trascender, ir más allá de la condición actual. Goya entendió muy bien dónde podía llevar este mundo de la razón, en un Aguafuerte 1799 que él titula El sueño de la razón produce monstruos, casi anticipando lo que iba a ocurrir con el siglo XX. Estamos aquí ni siquiera en el siglo XIX, sino que al finales del siglo XVIII, ¿no? 1799. Dejamos ahí a Ruckmacher y ahora quiero plantear otra perspectiva respecto a el rol del arte en el mundo contemporáneo. El arte tiene asociado entre sus factores definitorios la creatividad. Y la creatividad en realidad no es exclusiva del arte, es definitoria de ella, pero no es exclusiva. La creatividad además es una habilidad. Las habilidades se desarrollan en la experiencia. También pretendemos desarrollarlas en los sistemas educativos, mediante procesos formales, determinados, con un currículum, objetivos a alcanzar, evaluaciones. Sabemos que en general los sistemas educativos se han concentrado en contenidos más que en desarrollo de habilidades. Por eso son aburridos, no atraen a los jóvenes, porque no generan experiencias. Las habilidades se logran en experiencias y las habilidades se vuelven competencias cuando asociamos un contenido a una habilidad, una actitud y es desplegado en la práctica, o sea, es hecho práctica. Quiero hablar de esta habilidad de la creatividad como una habilidad transversal, necesaria para los tiempos modernos. Por lo tanto, donde el arte tiene mucho que aportar. ¿Cómo desarrollar creatividad si no consideramos también a las artes como un lenguaje fundamental que conocer, saber manejar, saber apreciar, entender al menos, sino también practicar? Vamos a ver a través de lo que son las conferencias TED algunas diversas formas de creatividad en la existencia humana y en el mundo actual. Veremos entonces cómo desde la creatividad esta se va a expresar en 8 ámbitos distintos. Respecto a la creatividad, ahí aparecen mencionadas algunas conferencias TED, quedan los nombres dados allí. Dave Engers, Érase una vez una escuela. José Antonio Abreu, Niños transformados. Esto tiene que ver con las orquestas juveniles de Venezuela, que tuvo su antecedente en Chile, mucho antes. George Mulgan, Escuelas de Estudio. Amitán, Donde se esconde la creatividad. Vic Muñiz, Creación y creatividad. Pero vamos a ver un breve fragmento de dos otros expositores. Quedan allí los nombres, ustedes los pueden buscar por YouTube, tienen la opción de ver con subtítulos en distintos idiomas, así que es muy fácil acceder a ellas. La primera que vamos a ver, bueno, ya vimos estos autores, los mencioné allí. El primer fragmento que vamos a ver es el de Ramzi Musalam. Now, I absorbed a lot from these words of wisdom, and before I went back into the classroom that fall, I wrote down 3 rules of my own that I bring to my lesson planning still today. Rule number 1, curiosity comes first. Questions can be windows to great instruction, but not the other way around. Rule number 2, embrace the mess. We're all teachers. We know learning is ugly. And just because the scientific method is allocated to page 5 of section 1.2 of chapter 1 of the one that we all skip, okay? Trial and error can still be an informal part of what we do every single day at Sacred Heart Cathedral in room 206. And rule number 3, practice reflection. What we do is important. It deserves our care, but it also deserves our revision. Can we be the surgicators, leave behind the simple role as disseminators of content and embrace a new paradigm as cultivators of curiosity and inquiry? We just might bring a little bit more meaning to their school day.
and spark their imagination. Thank you very much. Son las meditaciones de un profesor que luego de enfermar un largo periodo revisa sus propias prácticas y descubre cosas importantes que hacer en el campo educativo. Quedan allí esas 3 reglas para que ustedes las mediten. Si llegan a hacer clases también, sería bueno aplicarlas. Otra de las conferencias Talk, Yoonga Kim, nos dice: 오늘 제가 얘기할 주제는요, 예술가가 되자, 지금 당장입니다. 이런 얘기를 꺼내면 이제 보통 분들이 다 긴장하고 약간 마음속에 저항을 하기 시작합니다. 예술이 밥 먹여주나, 그리고 지금 바쁜데 무슨 예술, 그 다음에 나는 학교도 가야 되고 취직도 해야 되고 해야 될 것도 많고 애도 학원 보내야 되고 바쁜데 무슨 예술은 무슨 예술이냐 라는 생각이 드실 겁니다. 지금 당장 우리가 예술가가 될 수 없는 이유는 수백 가지가 있습니다. 머릿속에서 막 떠오르죠. 제 사례를 하나 말씀드리면 중학교 2학년 때 학교에서 그 경복궁으로 사생대회를 갔는데요. 제 나름대로 열심히 그림을 그리고 있었어요. 그랬더니 선생님이 오셔가지고 너 지금 뭐 하고 있냐? 그래서 열심히 그림을 그리고 있습니다. 근데 왜 까만색만 쓰고 있어? 그래서 까만색으로 책을 열심히 칠하고 있었어요. 그랬더니 제가 이제 말씀을 드렸죠. 어두운 밤에 까마귀가 나무 위에 앉아 있다고. 그랬던 선생님이 그래, 영화는 참 그림에는 재능이 없지만 스토리텔러로서의 재능이 있구나 라고 말씀해 주셨으면 얼마나 좋았겠습니까? 이리 나와 이 자식아. 딱 그래가지고 이리 나와. 딱 그래가지고 지금 경복궁 뭐 이런 경회로 이런 걸 그려야 되는데 혼자 까만색을 계속 칠하고 있으니까 저를 끌고 나가셨어요. 거기 여중생들도 많이 와 있었는데 한마디로 개망신이었죠. 저의 그런 어떤 해명, 설명 뭐 이런 것은 하나도 먹히지 않았고 저는 아주 야단을 많이 맞았습니다. 이상적인 선생님이라면 제가 아까 처음에 말씀드린 것처럼 했겠죠. 저의 어떤 그림의 재능은 없구나, 김영하라는 애가. 하지만 얘가 좀 말을 지어내는 재주가 있구나라고 해서 격려해 줬을 텐데 그런 선생님은 매우 드물죠. 나중에 제가 이제 유럽의 현대미술관에 철이 들어서 대학생이 된 이후에 가보니까 억울하더라고요. 이런 그림들이 걸려 있어요. 아니, 이런 분들은 바젤 이런 데 막 걸려 있는데 말이죠. 저는 왜 두들겨 맞고 그림을 입에 물고 경복궁 앞에 서 있어야 했는지. 이거 보세요. 이거 황토벽지 아닙니까? 이런 것들이죠. 그리고 현대미술이라는 게 나중에 알고 보니까, 물론 이분들은 저처럼 뭐 까마귀 어쩌고 이런 그 촌스러운 얘기는 하지 않았습니다. 대부분 제목이 다 무제예요. 언타이틀 이런 건데, 어쨌거나 현대미술이라는 것은 20세기 현대미술은 이상한 짓을 하나 해놓고 나서 그 빈 공간을 설명과 해석으로 채우는 작업이죠. 제가 했던 거랑 본질적으로 비슷해요. 저는 뭐 물론 아주 낮은 수준이지만. Interesante lo que plantea, ¿no? Cómo podemos incentivar la creatividad y el arte como un lenguaje también, que es parte de todos, no solo los artistas, todos debiéramos tener esa capacidad. En cuanto a los territorios del arte, hay varias conferencias también que recomendaría, la de David Binder, La revolución en los festivales de arte, o la de Michael Moschen, Malabares. A veces no consideramos esas expresiones como artísticas, pero en campos como China están llevadas a un nivel sumo, o pensemos en grupos como el Cirque du Soleil. Paola Antonelli, El diseño como arte. Raghba K, 5 vidas de un artista. Pero vamos a ver un fragmento de esta TED Talk, Bill Strickland. I've learned through experience that people remember pictures long after they've forgotten words. And so I hope you'll remember some of the pictures I'm going to share with you for just a few minutes. The whole story really starts with me as a high school kid in Pittsburgh, Pennsylvania, in a tough neighborhood that everybody gave up on for dead. And on a Wednesday afternoon, I was walking down the corridor of my high school, kind of minding my own business. And there was this artist, teacher, who made a great big old ceramic vessel. And I happened to be looking in the door of the art room. And if you've ever seen clay done, it's magic. And I had never seen anything like that before in my life. And Quincy said, where did the idea for centers like this come from? And I said, it came from your music, man. Because Mr. Ross used to bring in your albums when I was 16 years old in the pottery class, when the world was all dark. And your music got me to the sunlight. And
But I said if I can follow that music, I'll get out into the sunlight. La enseñanza, las artes como las a veces llamadas durante un tiempo artes menores como la cerámica, la música, cómo cambia ambientes y cambia vidas. Se imaginarán la vida de un negro en los 60, antes de Martin Luther King. Bueno, ahora constituyendo centros juveniles que toman el arte como un medio para transformar vidas. O preguntarnos sobre los límites del arte. ¿Cuáles son realmente los límites del arte? Una pregunta más que pertinente en el arte contemporáneo. Shia Embry, cómo me convertí en 100 artistas. Él cuenta cómo inventó una bienal sobre sí mismo y él creó obras, inventó perfiles. O Liz Coleman, reinventar la enseñanza de las artes liberales. Una importante directiva universitaria norteamericana hablando de este tema de las artes liberales. Pero vamos a ver dos fragmentos, el primero de John Maeda. I remember in third grade, I had this moment where my father, who never takes off from work, he's a classical blue-collar, a working-class immigrant person going to school to see his son how he's doing, and the teacher said to him, he said, you know, John is good at math and art. And he kind of nodded, you know. The next day I saw him talking to a customer at our tofu store, and he said, you know, John's good at math. And that always stuck with me all my life. Why did Dad say art? Why was it not okay? Why? Became a question in my entire life. And it isn't about old or new. It's about something in between. It isn't about old, the dirt, new, the cloud. It's about what is good. A combination of the cloud and the dirt is where the action is at. You see it in all interesting art today, in all interesting businesses today. How we combine those two together to make good is very interesting. So art makes questions. And leadership is something that is asking a lot of questions. Interesante cómo este expositor en las TED Talk relaciona matemáticas, arte, liderazgo, negocios. Cosas que normalmente separamos. Los lenguajes creativos y artísticos son especialmente vinculados al arte, pero también tienen que ver con un conjunto de otros campos de desempeño del ser humano. Esta confrontación entre lo nuevo, lo digital y lo antiguo, lo analógico, aquí es resuelta de otra manera, como algo muy productivo. Por su parte, Natasha Sakos, en un campo distinto de la expresión creativa, más de las artes dramáticas, nos habla lo siguiente. So this is relatively a new show that we're now beginning to tour, and in Austin, Texas, I was asked to give small demonstrations in schools during the afternoon. When I arrived at one of the schools, I certainly did not expect this. 600 kids packed in a gymnasium, waiting. I was a little nervous performing without animation, costume really, and makeup, but the teachers came to me afterwards and told me they hadn't seen the kids that attentive. And I think the reason why is that I was able to use their language and their reality in order to transport them into another. Something happened along the way. Zero became a person and not just a character in a play. Zero does not speak, is neither a man nor woman. Zero is Zero, a little hero of the 21st century. And Zero can touch so many more people than I possibly could. It's as much about bringing new disciplines inside this box as it is about taking theater out of its box. La renovación del teatro a través de los medios digitales y también la llegada, miren lo interesante, ¿no? La llegada a la formación escolar primaria inclusive, ¿no? Otro de los campos de la creatividad es el arte y la vida cotidiana. Ya hemos visto a J.R., un año cambiando el rostro del mundo, sus fotografías, entrando en lo cotidiano de manera distinta, ¿no? O a Aparna Rao, arte como tecnología de punta.
pero vamos a ver un fragmento de Gabriel Barcia. I was thinking about my own life and how I'd like to memorialize my life, for the ages, and also the lives of my friends. But the problem with this is that my friends aren't quite keen on the idea of me taxidermying them. So instead, I turned to video, and video is the next best way to preserve and memorialize someone and to capture a specific moment in time. So what I did was I filmed 6 of my friends, and then using video mapping and video projection, I created a video sculpture, which was these 6 friends projected into jars. So now I have this collection of my friends I can take around with me wherever I go. And this is called Animalia Chordata, from the Latin nomenclature for a human being, classification system. So this piece memorializes my friends in these jars. And they actually move around. So this was interesting to me, but it lacked a certain human element. It's a digital sculpture, so I wanted to add an interaction system. So what I did was I added a proximity sensor, so that when you get close to the people in jars, they react to you in different ways. Just like people on the street when you get too close to them. Some people react in terror, others react and ask you for help, and some people hide from you. So this is really interesting to me, this idea of taking video off the screen and putting it in real life, and also adding interactivity to sculpture. I created a new piece that actually forced people to come and interact with something. And the way I did this was actually by projecting a 1950s housewife into a blender. This is a piece called Blend. And what it does is it actually makes you implicit in the work of art. You may never experience the entire thing yourself. You can walk away, you can just watch as this character stands there in the blender and looks at you. Or you can actually choose to interact with it. So if you do choose to interact with the piece, and you press the blender button, it actually sends this character into this dizzying disarray of dishevelment. By doing that, you are now part of my piece. You, like the people that are trapped in my work, have become part of my work as well. Creativo, ¿no? Una manera de tomar lo cotidiano y elevarlo a otro rango. Pero también hay ideas allí. Si se detienen, hay ideas muy profundas. Hay cuestiones relacionadas con cómo nos relacionamos, la condición humana, o incluso tiempo. Los que trabajaron sobre la imagen de la mujer podrán ver esto, el ama de casa, el caos del hogar, ¿no? Ahí en la licuadora. Tantas ideas que pueden surgir de manera creativa, la vida cotidiana y el arte. También podríamos ver la relación entre arte y acontecimiento, ya algo mucho más cercano a los intereses del historiador. Algunas conferencias TED interesantes son la de Shirin Neshat, Arte en el exilio en Irán, o de Liu Bolin, El hombre en segundo plano. Lo vimos, creo, en el primer semestre en Historia del Arte Universal. Thelma Golden, Como el arte da forma al cambio cultural. Pero nos vamos a centrar en un video que también vimos el primer semestre, un fragmento de Baya Chehab de Egipto. 2 years ago, I was invited as an artist to participate in an exhibition commemorating 100 years of Islamic art in Europe. The curator had only one condition. I had to use the Arabic script for my artwork. Now, as an artist, a woman, an Arab, or a human being living in the world in 2010, I only had one thing to say. I wanted to say no. I come with my stencils and I spray them on the suit, on the tank, and on the whole wall. And this is how it stands today until further notice. Now, I want to leave you with a final no. I found Neruda scribbled on a piece of paper in a field hospital in Tahrir. And I decided to take a note of Mamluk Mausoleum in Cairo. The message reads, يمكنك أن تدهس الورود لكنك لا تستطيع أن تؤخر الربيع. You can crush the flowers, but you can't delay spring. Thank you. Ella estaba hablando de la primavera egipcia, la revolución egipcia que terminó con Hosni Mubarak en prisión, hoy día procesado. Y cómo hay aquí también una serie de contenidos, el rol de la mujer en el mundo musulmán, lo que es esta misma revolución, cómo se interrelacionan distintas culturas, la menciona Neruda, por ejemplo,
el uso de plantillas, los grafitis, cómo interviene la gente. El mural que mostraba el tanque cambió muchas veces, intervenían los sensores, volvía la gente nuevamente, se generó un diálogo en tiempos discontinuos, asincrónicos, que fue tomando forma visual. Interesante la circunstancia en el arte y la creatividad. Arte y tecnología, por supuesto, otro campo fundamental en el mundo contemporáneo. Conferencias interesantes de ver: Marisa Fix Jordan, Arte con alambre; Mauricio Seracini, La vida secreta de las pinturas; o Marco Tempest, La magia de la verdad y mentira, el uso de realidad aumentada con el iPod, por ejemplo. Vamos a ver un fragmento de la TED Talk de Eric Whitacre, un compositor que partió siendo un compositor de obras individuales, pero cambia su perspectiva de las cosas cuando es invitado a participar de un coro. And about a week later, a friend of mine came and said, listen, you've got to join choir. At the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid, and the soprano section is just full of hot girls. And so I figured for Mexico and babes, I could do just about anything. And I went to my first day in choir, and I sat down with the basses and sort of looked over my shoulder here to see what they were doing. They opened their scores, the conductor gave the downbeat, and boom, they launched into the Kyrie from the Requiem by Mozart. And my entire life I had seen in black and white, and suddenly everything was in shocking Technicolor. The most transformative experience I've ever had in that single moment, hearing dissonance and harmony and people singing, people together, this shared vision. And I felt for the first time in my life that I was part of something bigger than myself. Well, a couple of years ago, a friend of mine emailed me a link, a YouTube link, and said, you have got to see this. And it was this young woman who had posted a fan video to me singing the soprano line to a piece of mine called Sleep. Hi, Mr. Eric Whitaker. My name is Bretland Lucy, and this is a video that I'd like to make for you. Here's me singing Sleep. I'm a little nervous, just to let you know. If And a half ago. This is Lux Arumque, sung by the Virtual Choir. Dos acontecimientos no planificados por él, la invitación a ese coro, el video en YouTube de una admiradora, lo llevaron a descubrir nuevas posibilidades. Pronto subió videos a internet para hacer audiciones virtuales, con él, la música por un lado, aparte él dirigiendo sin sonido, y hoy día produce de sus propias creaciones musicales obras en las cuales hay coros de 100 o 1000 voces enviados aparte, cada uno de ellos editados con la ayuda de un amigo digitalmente. Y aquí tenemos colaboración de manera digital y creación virtual concreta también al mismo tiempo. Realmente las posibilidades de la creatividad se extienden muchísimo con las nuevas tecnologías, pero también está la experiencia humana de por medio, una existencia que busca trascender a la existencia individual y a la inmanencia, al propio tiempo limitado de la existencia humana.
La relación entre arte y ciencia, también interesante, ¿no? Hay varias conversaciones TED que voy a dejar aquí sugeridas. La Janet Egelman, La imaginación entendida seriamente. O Dennis Dutton, Una teoría darwiniana de la belleza. O la de Golan Levin, Software como forma de arte. O Margaret Wertheim, La hermosa matemática del coral. O Mae Jemison, Enseñar arte y ciencia juntos, cosa que normalmente entendemos separadas. O la de Olafur Eliasson, Jugando con el espacio y la luz. Pero vamos a ver un fragmento de Natalie Mibach, una experta en tormentas, una científica que trabaja midiendo presión, viento, temperatura, estudiando tormentas con Excel, bases de datos, pero que aquí nos va a presentar música y escultura a partir de esa experiencia científica. What you just heard are the interactions of barometric pressure, wind, and temperature readings that were recorded of Hurricane Noel in 2007. The musicians played off a three-dimensional graph of weather data like this. Every single beat, every single colored band represents a weather element that can also be read as a musical note. I find weather extremely fascinating. Weather is an amalgam of systems that is inherently invisible to most of us. So I use sculpture and music to make it not just visible, but also tactile and Creo que un verdadero desafío, ¿no? Hay que tener mentes amplias para poder lograr esa correlación entre ciencia y arte, en este caso escultura y música. Engañar los sentidos. Los sentidos son base para la creación artística, pero también hemos visto con los trompe-l'œil en las vanguardias del siglo XX que los artistas buscan engañar los sentidos. Tenemos a Arthur Benjamin, un matemago, un mago que hace magia con las matemáticas, o a Kate Barry, magia mental. Veremos un fragmento de la TED Talk de Alt Seckel. Some ways that we can violate your expectations. First of all, I want to show you a particular illusion here. I want you, first of all, when it pops up on the screen, to notice that the two holes are perpendicular to each other. These are all perceptual tricks. These are real objects that I'm going to show you. Now, I'm going to show you how it was done. I've looped the film here so you can get a very interesting experience. I want you to see how this illusion is constructed, and it's going to rotate, so you see that it's an inside-out thing. Now watch as it rotates back, how quickly your perception snaps. Okay, now watch it as it rotates back again, and this is a very bright audience. All right, see if you can stop it from happening, even though you know 100% it's true. Bang, you can't undo it. What does that tell you about yourselves? We're going to do it again. No doubt about it. See if you can stop it from happening. No, it's difficult. Imposible ver lo que realmente es, ¿no? Interesante. Cómo podemos engañar la mirada. Bueno, los griegos ya lo hacían con las columnas de sus templos, lo vimos, ¿no? Y finalizamos con cómo poder hacer algunas preguntas relevantes con humor. Para ello es necesaria la creatividad. Vimos a Ursus Berli ordenar el arte contemporáneo, ¿no? O Cheika Al-Mayasa, la pregunta sobre lo local, el término que fue acuñado respecto a la globalización y lo local, ¿no? Local. Amanda Palmer, el arte de pedir. O Kate Harman, arte de la indumentaria de la comunicación. Se los recomiendo, es muy entretenido y muy interesante. No sirve mucho como diseño vestuario, pero hace preguntas sobre el comportamiento humano y la comunicación, expresado en un estrafalario diseño vestuario. Stefan Zeigmeister, el poder del tiempo libre, interesante también. Pero nos vamos a quedar con un fragmento de Paola Antonelli.
a crazy evangelical, I've always known that the age of design is upon us, almost like a rapture. You know, if the day is sunny, I think, oh, the gods have had a good design day, you know, or I go to a show and I see a beautiful piece by an artist, particularly beautiful, so he's so good because he clearly looked to design to understand what he needed to do. So I really do believe that design is the highest form of creative expression. See how video games are the purest aspect of interaction design and are very useful to explain what interaction is. We don't want to show the video games with the paraphernalia, no arcade nostalgia. If anything, we want to show the code. And here you see Ben Fry's Distella map of Pac-Man, or the Pac-Man code. So the way we acquired the games is very interesting and very unorthodox. You see them here displayed alongside other example of design, you know, furniture and other parts. But there's no paraphernalia, no nostalgia, only the screen and a little shelf with the controllers. The controllers are, of course, part of the experience, so you cannot do away with it. But interestingly, this choice was not condemned too vehemently by gamers. I was afraid that they would kill us, and instead they understood, especially when I told them that I was trying to apply the same stratagem that Philip Johnson applied in 1934 when he wanted to make people understand the importance of design. And he took propeller blades and pieces of machinery, and in the MoMA galleries, he put them on white pedestals against white walls as if they were Brancusi sculptures. He created this strange distance, this shock that made people realize how gorgeous formally and also. En este caso, esta curadora del MoMA, un importante museo norteamericano, el Museo de Arte Moderno, innovó generando curatoría para seleccionar videojuegos e incluirlos en la colección. Hay un grupo del curso que trabajó el tema de los videojuegos. Ahí pueden después revisar, voy a publicar los videos de cada uno de los trabajos finales. Hemos visto pues entonces distintas dimensiones de la creatividad en el campo de la experiencia humana, pero quiero cerrar con el tema de lo espiritual en el arte, y uno de los grandes artistas contemporáneos, Vasily Kandinsky, integrante también de la Bauhaus, que escribió el libro de lo espiritual en el arte.
Queda claro en este video lo que nos plantea este autor en lo espiritual en el arte, ¿no? El arte es un lenguaje que interpela el alma. El problema de la revolución de la razón, la ilustración y la revolución industrial y la técnica es la profunda y extendida fe en la razón exclusiva. Como seres humanos somos razón, pero también somos sentimientos, emociones. Ambos están en el alma. En el alma está el pensamiento y la emoción. Luego haremos una clarificación respecto a ello que se confunde con el espíritu. Alma y espíritu no son lo mismo. En el alma está pensamiento y emoción. Pero también somos cuerpo. Y eso también se ha olvidado en los procesos educativos, en la experiencia formativa de la experiencia humana. Somos cuerpo y no solo tenemos 5 sentidos. Con el conocimiento actual de la neurociencia sabemos que hay más sentidos, entre ellos, por ejemplo, la propiocepción, que es la percepción de sí mismo, como cuerpo, ya no como idea o como emoción. Esta integralidad es la que ha perdido la cosmovisión contemporánea, especialmente la que promueve el pensamiento posmoderno, relativo, fragmentario, fluido a un extremo de perder toda definición. Lo que permiten los lenguajes del arte es mostrar la diferencia, la diversidad en los tiempos y los lugares de la experiencia humana, pero al mismo tiempo la esencia permanente de lo humano. Somos pensamiento, somos emoción, somos cuerpo, pero en realidad esta desesperación expresada en el grito de Munch que caracteriza al mundo del siglo XX y XXI se puede restablecer a través de la reintegración de una cosmovisión integral del ser humano. Verdaderamente lo que somos es a lo que aspiramos a trascender. Somos espíritu, que tiene un alma, pensamiento y emoción, que vive en un cuerpo. El mundo contemporáneo ha hecho de las obras de arte otro objeto de especulación. Aquí estamos viendo una imagen en la casa de subastas Sotheby's, donde se está vendiendo una de las versiones del grito de Munch, ícono que nos ha acompañado a lo largo de toda esta cátedra durante el segundo semestre. Hace unas pocas semanas se batió el récord en estas subastas con 450 millones, una obra que permanecía en una colección privada cuyo autor es Leonardo da Vinci, titulada Salvator Mundi. Esta obra nos muestra también el grado de especulación al cual se ha llegado. Indudablemente, este valor es entendible para un Leonardo da Vinci, más aún siendo de los últimos, o quizás el último disponible para subasta, pues todos los otros ya están en colecciones públicas, en museos importantes. Pero también hay valores altos a los cuales han llegado obras bastante cuestionables respecto a su calidad artística. Como hemos dicho, este es parte del mercado de la especulación en el capitalismo avanzado de los más media, la especulación bursátil o la especulación sobre nada, propia de la economía globalizada que ya no vende productos extraídos de la tierra o servicios, sino que vende ilusiones e imágenes. Queremos terminar volviendo al sentido profundo del arte. El arte transmite lo esencial del hombre. Se hace las preguntas esenciales del hombre. El hombre cambia muchas de sus características a lo largo del tiempo y en los espacios, cuestión que es propia del historiador. Así las fuentes artísticas nos ayudan a comprender los cambios y las permanencias de lo humano. Pero no debemos olvidar que lo humano tiene una esencia y una definición común, si no ya no sería humano, dentro de esa diversidad, en tiempo y espacio.
No debemos sucumbir a la fragmentación, a la relativización que termina en la nada, en el vacío nihilista, en la individuación en extremo. Lo humano se define en la relación con el otro, y lo humano se define en la trascendencia. Como dijimos, somos espíritu, y eso el hombre trata de interpretarlo, leerlo y manifestarlo de distintas formas. Tenemos alma, pensamos, sentimos y vivimos en un cuerpo. Esas tres dimensiones son propias del humano. El remate de esta obra nos vuelve entonces al sentido del arte. No es mera especulación individual, tiene que ver con lo humano, con las grandes preguntas del humano. Es un lenguaje que se plantea esas preguntas y quiere responderlas. Si no es mera decoración. Y ahí podríamos volver a otras definiciones de los distintos niveles de arte. Para terminar definitivamente, quiero recurrir a la estética del pop art, la estética del cómics, y dejarlos con esta imagen. Y así es como salvé al mundo. Les doy las gracias por acompañarnos en este recorrido del arte contemporáneo, los grandes representantes internacionales, algunos representantes chilenos importantes también, y este cierre de perspectiva, el cual les invito a que les acompañe en su labor formativa y luego en el ejercicio como historiadores, como pedagogos, pero más importante aún, como personas. La persona humana de la cual esta universidad y mi persona tiene una conciencia clara de cómo está constituida y cómo debe manifestarse en el mundo, en cualquier tiempo, época o lugar.